La Comisión de Reforma ha elaborado una lista con la relación de las fincas expropiables. Expropiación de las tierras. Al parecer, nuestra finca está en los primeros puestos de esa lista. Comisión de Reforma. ¿No era donde estaba...? Alejandra. La misma. Voy a reunirme con Fajardo. Hay convocadas varias reuniones para intentar atajar esto en el Parlamento. Tenemos que ejercer presión. Yo me quedaré pendiente del teléfono. Llamaré a don Elías y a los demás. Diles que estoy con Fajardo. Bien. Esto se lo debes a tu protegida, a tu queridísima Alejandra. Se me ha hecho eterno. A mí también. Será mejor que me vista y me vaya o será tarde. ¿Cuándo volveremos a vernos? No sé si será fácil. El próximo jueves, como siempre. No lo sé, Jesús. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Solo es la tensión que a veces me juega malas pasadas. Aquí hace mucho calor. Te quiero. Esta mañana fui a ver a don Luis. Le pedí que me devolvieran los listados con la excusa de que había algún error. Quería evitar que expropiaran a los de la torre. Lo siento, Encarna. Esa familia me ha dado mucho. Le ha dado trabajo a mi padre, a mi hermano. Me han dado educación. Yo no estaría aquí si no fuera por ellos. La culpa no puede dictar tus actos. Lo sé. Pero no debería haber incluido su finca en el listado sin avisarlos. Hemos pasado media vida allí, Jesús, mi padre, yo. Fernando. Puedes despedirme si quieres. Lo entiendo. No, no voy a despedirte. Contándome esto has demostrado que eres una mujer íntegra y honesta. Pero no puedes volver a ocultarme una cosa así, Alejandra. No. Tenías razón. Por mucho que he luchado, por mucho que lo he intentado, lo sigo queriendo. Él prefirió salir de tu vida para no darte más problemas. Tú has tenido algo que ver, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Me lo prometiste la otra noche. ¿Te acuerdas? No recuerdo bien lo que pasó. Había bebido demasiado. Me llevaste a casa, me ayudaste. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Fernando, Has sido tú, ¿verdad? solo hice lo que tenía que hacer. Nos has traicionado. No, ¿Cómo has podido hacerme esto? no, yo no te he hecho nada. No se trata de ti y de mí. En eso tienes razón. Pero te aseguro que no os vais a salir con la vuestra. ¿Qué crees? ¿Que vamos a dejar que el gobierno nos quite lo que es nuestro? No os va a ser fácil, Alejandra. La ratificación en el Congreso no va a ser fácil. Si os hubierais ocupado de vuestros trabajadores, esto... Alejandra, no me vengas con panfletos, ¿eh? Esto no tiene nada que ver ni con los obreros ni con la República. Esto es algo entre tú y yo, ¿verdad? ¿Quiénes somos, verdad? Mira, suéltala, ¿eh? ¡Ni la toques! ¡No! ¡Roberto! ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Ya está bien, señores! ¡No la vuelvas a tocar, incinerador! ¿Le has oído? ¡Roberto, basta! ¡Basta ya! ¡No se va a quedar así! ¡Ya lo veremos! ¡Quieto! Me bastó con ver cómo don Agustín no movía un dedo cuando ya no se podía sembrar. ¿Y quién lo hizo? ¿Los sindicatos? ¿La FAI? Los mismos que hoy os piden que no hagáis lo que habéis hecho toda la vida. Al menos ellos sacaron la cara por nosotros cuando vosotros nos disteis de lado. No te lamentes ahora que llega la reforma y os entra el miedo. La reforma no está aprobada. Y no se va a aprobar. Eso te lo aseguro. Lo veremos. De momento nosotros no vamos a sembrar. La tierra es nuestra, señorito. Ya lo has oído. Aquel hombre tenía razón. Traicionas a los tuyos. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en cambiar tu ropa de jornalero por la chaqueta de cuero? Yo siempre seré un campesino, Fernando. Y tú nunca serás de los míos. Te vas a arrepentir, Jesús. Lo vas a lamentar. Lo vais a lamentar todos. Si tú misma entregaste a ese anarquista para estar más cerca de Encarna, ¿por qué se empeña ahora de querer sacarlo de la cárcel? Porque si a él le pasara algo, ella sufriría. Y yo no quiero verla sufrir. Nunca te había oído decir algo así acerca de nadie. Jamás. La quieres, ¿eh? La quieres de verdad. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿No te das cuenta? Lo que estás haciendo es despreciable. Despreciable es lo que ustedes me hicieron a mí. Por su culpa tuve que dejarlo todo. Dejarlo todo. ¿Pero qué es lo que dejaste por nosotros? A su hijo. Doña Leocadia podría haber tenido razones personales para incluir su finca en el listado. Pero no fue necesario. ¿Qué pasó entre mi hijo y tú? Fernando dijo que me quería por encima de todo. Iba a romper su compromiso con Mercedes. ¿Fernando y tú? Sí. Pero no se preocupe. En cuanto supe la verdad, yo misma lo frené todo. Fernando no sabe que somos hermanos. No se lo pude decir. Era demasiado sucio. ¿Quién te dijo que Agustín podría ser tu padre? ¿Y qué más da? Usted solo trata de negar lo evidente para no aceptar la verdad. ¿Quién, Alejandra? Mercedes.
¿Tienes miedo? No. Ventura. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es esto? Ábrelo. Alejandra Prado. ¿Quieres casarte conmigo? Todos estos días he estado dándole vueltas a una sola idea que no sabía cómo tratar contigo. Y realmente solo hay una manera de hacerlo. Directamente. Tú sabías lo que hubo entre Alejandra y Fernando. Por eso él decidió romper vuestro compromiso. Pero claro, tú no ibas a aceptarlo tan fácilmente. Le hiciste llegar a Alejandra un rumor. Y mi marido no negaría ante Alejandra una paternidad que a ti te resultaría muy conveniente. Tú sabías que ella jamás seguiría junto a Fernando si estaba convencida de que era su hermano. Pero eso no es verdad. Y yo lo sé. Jamás me gustó la gente manipuladora. Y no voy a dejar que esto quede así. Estoy embarazada, Leocadia. Estoy esperando un hijo de Fernando. ¿Qué ocurre?